Eres todo lo que necesito, que necesito. Siento, eres todo lo que necesito. Eres todo lo que necesito, eres todo lo que necesito. Shabbat Shalom para todos. Este es un buen tiempo para estar en esta transmisión, conectados, un buen tiempo para reflexionar, estar en, como decir, en esa quietud o tomar ese tiempo para pensar un poco, para ministrar, buscar de lo que el Padre tenga para cada uno de nosotros. Creo que es un buen tiempo para reflexionar, meditar en las Escrituras. Estamos en un día hermoso, un día de Shabbat, y en lo que se conoce como el Shabbat Shuvah o el Shabbat de retorno, ¿no? Entonces, es interesante porque este Shabbat se le llama Shabbat Shuvah al Shabbat que está antes de Yom Kippur, ¿no? Es como esa oportunidad de trabajar un montón de cosas antes de llegar a Yom Kippur. Pero bueno, casualmente tengo algo para compartirles en cuanto a esto, pero quería comenzar y hacer la conexión luego con la Hafdará y este Shabbat. De hecho, quiero aclararles que para este Shabbat teníamos la Hafdará de Samuel, segunda de Samuel. Pero cuando Hasinú, esta para allá, se lee antes de Yom Kippur, vamos a tomar la Hafdará de Vayelech, ¿no? Recuerdan, Vayelech tiene la Hafdará que vamos a leer hoy, que tiene que ver con Oseas, con Joel y con Miqueas. Si Hasinú no está antes de Yom Kippur, entonces estaríamos tomando la Hafdará de segunda de Samuel en el capítulo 22. Entonces, aclarado esto, lo habíamos puesto desde el comienzo, que por causa de este Shabbat, del Shabbat Shuvah, estamos usando las lecturas de la Parashá Vayelech, ¿sí? Así que interesante que podamos recordar esto. Y la Hafdará Vayelech este año no la tuvimos, o sea, no vimos esta Hafdará en la porción Vayelech, que no hace mucho que la hemos leído, porque estábamos todavía en la Hafdará de Consuelos, o sea que no leímos estas lecturas y sí habíamos leído Isaías, si no me equivoco, era 56 o por ahí. Leíamos un texto de Isaías que estaba dentro de la Hafdará de Consuelo. Entonces ahora estamos leyendo estas, ¿sí? Estamos en los textos de Oseas y vamos a buscarlos, Oseas 14, Joel capítulo 2 y Miqueas capítulo 7. Ahora le voy a decir los versículos que vamos a tomar para esta mañana. Como siempre digo, ya terminando el ciclo, acompañándolos en este ciclo de lectura con la Hafdará, la sección de los profetas, verdaderamente
Espero que haya sido una bendición para todos ustedes, pero lo que es para mí ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno meternos un poquito más en lo que tiene que ver con los profetas, con el contexto, entender qué es lo que estaba viviendo Israel en ese momento, las palabras que son dadas al pueblo para ese momento, para esa temporada, pero como también las palabras de los profetas van a ser muy, por decir, poner una palabra así, famosas dentro de lo que es el ambiente del primer siglo, en los tiempos de Yeshua, de los discípulos, y pasado casi más de 2000 años, también para nosotros hoy, cómo toman tanto protagonismo las profecías, las palabras de los profetas. Entonces, quiere decir que están tan vigentes las palabras de los profetas para nuestros días. Y de hecho, este tiempo, que creemos que son tiempos finales, el pueblo del Eterno lo que va a hacer es darle nuevamente o alzar nuevamente esa profecía bíblica, traer nuevamente las palabras de los profetas a los días en que vivimos. Es muy interesante esto que les estoy diciendo porque en muchos ámbitos la profecía bíblica no es tenida en cuenta y cuando se habla de profecía se habla solamente de una profecía espontánea, algo personal, cuando se le da, valga la redundancia, a una persona, ¿no? Entonces como que la profecía o lo profético tiene que ver con eso. Sin embargo, es interesante que podamos entender esto, que la profecía tiene que ver, digamos, lo profético está principalmente el tener en cuenta, y para los días que vivimos, la profecía bíblica, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Nada es porque sí, y ya está anticipado en los profetas lo que estamos viviendo en los días actuales, ¿no? Modernos, si queremos llamarlo. En todo el despertar, todo lo que se está, nosotros mismos estamos viviendo, lo que está sucediendo en el mundo entero, todas las coordenadas que se nos dan de lo que está pasando, tiene que ver con esa profecía bíblica. Por eso es bueno poder recuperarla, realzarla, y lo que quiero decir es que tenerla en cuenta, ¿no? Es como volver a trabajar esto que quizás en algún momento para nosotros dejó de ser o que puede haber quedado como a un costado, ¿no? Sino que tenerlo presente. Entonces, estamos en la parasha número 53, Hasinú. Entonces, estamos solamente a una porción para terminar el ciclo de lectura. Sabemos que como estamos antes de Yom Kippur, ahora, luego vamos a tener para este año, para este ciclo, tenemos Sukkot dentro de los Shabbat semanales, tanto el primer día como el final, el octavo. Entonces, dentro de esos Shabbat semanal, lo que vamos a hacer es tener las lecturas de las festividades. Y vamos a estar terminando cuando llegamos a Shemini Atzeret, Simchat Torah, la alegría de la Torah, se cierra el ciclo y vamos a estudiar la última porción del ciclo de lectura, que es Besó Brajá. Entonces, es la porción de la bendición. Y ahí terminaríamos nuestro ciclo de Hafgarot, o la sección de los profetas de este ciclo, de este año, si queremos llamarle 2023. Y luego comenzaremos dentro del 2023, pero ya en el 5784, estaríamos empezando un nuevo ciclo de lectura y no sé si adelantarles qué vamos a hacer. Estamos viendo algunas ideas para el próximo ciclo, pero de hecho ya la Haftará no, ya nos quedó este ciclo ya grabado, así que vamos a tener quizás para luego en el próximo ciclo pueden volver a verlo y demás. Siempre estamos trayendo algo fresco igual, así que estamos programando algunas cositas para este próximo ciclo, a estar atentos. Bueno, vamos a la porción de esta semana, la Haftará Hasinú. Vamos a tomar Haftará Hasinú y vamos a ir, como vuelvo a decirles, principalmente está enfocada a este Shabbat Shuvah, Shabbat de retorno, y obviamente que todo lo que estamos por ver en esta Haftará tiene que ver con esta preparación o tener presente antes de Yom Kippur. Entonces, vamos a Oseas capítulo 14, el versículo 2, creo que en otra versión, a ver, es el capítulo 1 en algunas versiones, es interesante esto,
capítulo 2 en la versión hebrea y dice: vuelve Israel, vuelve hacia Adonai tu Elohim. Ya ahí es como decir, la Haftará está marcada por el retorno, porque dice: vuelve, oh Israel, a Adonai tu Elohim. Es un llamado, está pidiendo que regrese Israel. Sabemos, y si vamos al contexto de estos libros, que el pueblo estaba en momentos difíciles, como siempre decimos, momentos donde el pueblo estaba con un pie en un lado y con el pie en el otro, muchas veces entregando las ofrendas a Adonai y entregando ofrenda a los dioses, como queriendo estar, como siempre, bien con todos para recibir las bendiciones. Entonces, los profetas, Dios siempre va a enviar a los profetas, y lo entendemos así, en todo el Tanaj o en el Antiguo Testamento como se conoce, encontramos que el mensaje, el llamado de los profetas siempre va a ser a que el pueblo vuelva. Siempre va a ser a que el pueblo tenga presente a Adonai, que tenga presente al Dios de Israel. Entonces, lo llama a que vuelva, que regresen, que retornen. Y cuando hablamos de regresar y de volver, no estamos hablando de decir, bueno, tener pensado de volverte a Dios y demás. No, cuando se habla de volver, se habla de retornar, literalmente se habla de abandonar un camino por el cual se iba y tomar otro, retomar otro camino. No está hablando de que en el mismo camino que vas tratar de arreglar las cosas. Es como cambiar la dirección, ¿no? Si vas para acá, ahora vas para allá. ¿Por qué? Porque hay un cambio de dirección. Aún cuando el pueblo estaba entre esos dos pensamientos, como siempre digo y tomo y me recuerdo las palabras de Elías, siempre en ese camino entre dos pensamientos tiene que haber una definición. Ustedes fíjense, cuando vimos casualmente la sección de los profetas, en el caso de Elías, hablaba de que el pueblo estaba entre dos caminos, entre dos pensamientos. Y es como que estaría en un punto esperando a ver a qué camino toma, y nunca tomaba. Es como que iba por acá, volvía, iba para acá, pero es como siempre están como que en ese punto de no sé qué camino tomar, ¿no? O estoy ahí que tomo este y tomo el otro. Pero cuando hablamos de teshuvá, cuando hablamos de retorno, es verdaderamente decidirnos por un camino. Y esto tiene que ver que hay un momento de una decisión. Hay un momento donde tomamos esa decisión. De hecho, hoy en este Shabbat de retorno vamos a tomar decisiones. ¿Y qué decisión vamos a tomar? A ver, decir, ¿cuál es el punto? ¿Avanzo o me quedo con esto que tengo, que quiero persistir? Entonces, hay un momento en esta vuelta, en este retorno, donde se va a decir, o tomás este camino o tomás el otro. De hecho, nosotros encontramos dentro del pueblo de Israel, en el contexto de los profetas, y cuando digo así, porque es en general, porque los profetas todos van a hablar de que el pueblo se arrepiente y vuelva, quiere decir que el pueblo de continuo, en los tiempos de los profetas, como están escritos, el pueblo tenía esa, ¿cómo decir?, esa tendencia o esa inclinación de estar en uno y en otro. De hecho, yo creo que en cada generación, por esto el Padre va a rescatar siempre un remanente, como le dijo a Elías: tranquilo, no penses que estás solo, que vos solamente, porque yo tengo 7000 todavía, ¿no?, que no han doblado las rodillas. O sea que el Padre en cada generación se va a guardar un remanente para que la palabra corra, y de hecho eso ha pasado hasta el día de hoy, hasta nuestros días. Y ¿cuál es el punto aquí? Que, como decíamos, tenemos un punto donde estamos viendo siempre qué camino tomar, o tomando ahí los dos caminos. Después tenemos otros que deciden un camino, y quizás el camino no es el camino de la instrucción, y otros que sí van a seguir el camino de la instrucción. Hoy, en el punto en que se encuentra, y lo que está diciendo el profeta aquí, dice Shuv, por eso Shuvá viene de la raíz Shuv, que significa volver, retornar. Entonces, Shuv, vuelve Israel. Quiere decir, estabas yendo por ese camino o estabas en ese punto, vuelve, retorna hacia el otro lado, al otro camino, al camino de la instrucción, al camino que el Padre está llamando a su pueblo. Esto es muy importante, es el primer versículo de Oseas, pero sin embargo, lo que estamos encontrando aquí es la clave de toda esta Haftará. Y todo podríamos decir,
esta antesala o esta preparación para Yom Kippur, aunque estamos trabajando este concepto desde antes, y les dijimos que antes de Yom Teruah o Rosh Hashanah ya venimos trabajando la idea de que el día que nos presentáramos en Rosh Hashanah era un día donde teníamos que haber trabajado todas las cosas, ¿no? Entonces es como que esto nos va a recordar, estamos llegando a Yom Kippur, pero este punto ya de Shuv, de volver, de retorno, ya estaba siendo trabajado antes. Es muy importante esa idea poder incorporarla en nosotros. Entonces, vamos a avanzar, pero este es como el corazón de todo, ¿no? Para esta Havdalah, para este Shabbat antes de Yom Kippur, es como, esta es la clave, el versículo 2 en la versión hebrea, el versículo 1 en otras versiones. Shuv, vuelve Israel a Adonai tu Elohim. Ahora sigue diciendo, el versículo 2 dice, porque tropezaste en tu transgresión. Y la otra versión dice, porque por tu pecado has caído. Porque por tu pecado has caído. Y yo busqué, porque acá dice transgresión, y vamos a ver lo que dice el diccionario. El diccionario dice que la transgresión tiene que ver con un acto de transgredir y que alude a infringir o desobedecer una norma, una pauta, una regla. Eso tiene que ver que cuando se está hablando que el pueblo tiene que abandonar porque, volverse, ¿por qué? Porque tropezaste, dice, por tu transgresión, quiere decir que lo que sucede aquí es que hubo un grave problema donde el pueblo infringió, desobedeció, no respetó la norma o la instrucción del Padre. Entonces ahora, porque tropezaste con esa transgresión, tenés que volver. Ahora el versículo 3, y avanza un poquito el versículo 2 para otras versiones, dice, lo voy a leer: llevad con vosotros palabras de súplica, volved a Adonai y decirle, quita toda la iniquidad, acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y acá encontramos, y quiero avanzar un poquito con esto, acá vamos a encontrar tres confesiones, tres palabras que nos van a hablar de confesión, de alabanza y de compromiso. ¿Por qué? Veamos el versículo, por favor, véanlo conmigo y lo vamos a ver un poco más claro. Y dice, palabras de confesión, palabras de alabanza y palabras de compromiso. La confesión dice, quita la iniquidad, perdona la transgresión. En otra versión dice, perdona la transgresión y acepta el bien, ¿no? Y acepta el bien. Perdona, quita la iniquidad, dice en una versión, y la otra dice perdona la transgresión. Entonces, lo primero que se habla es palabra de confesión. Cuando el pueblo está entendiendo y por medio de la boca de los profetas se está diciendo que el pueblo reconoce que ha estado por un camino errado, que ha ido por un camino del cual no debe andar, ¿no? Entonces, lo primero es la confesión, entender y confesar. Como dice en el Brit Hadashah, si confesares con tu boca que Mashiach, Yeshua es el Señor, bueno, conocemos esto a causa de la confesión. De confesión no solamente por un compromiso, pero sí también el confesar, el poder hablar lo que ha pasado en nosotros, ¿no? Entonces por eso dice, perdona la transgresión, porque es como decir, me estoy haciendo cargo, realmente estoy entendiendo que no estuve bien, que pasó esto en mi vida, que pasó lo otro. Luego dice las palabras de alabanza, confesión de nuestros labios. Esto es como una ofrenda. Y me gusta porque lo encontré en la versión hebrea. Por ahí lo dice un poquito diferente a las demás versiones y nos va a explicar un poco. ¿Por qué? En otras versiones dice, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. La ofrenda de nuestros labios. Sin embargo, en otra versión dice, permite que la confesión de nuestros labios sustituya los sacrificios. Y aquí está hablando ya no solamente de lo que podían hacer los sacrificios, ¿no? Que no es que no se tenía en cuenta, sino que está hablando, y de hecho lo dice antes, cuando habla de que acepte el bien,
en el comentario está diciendo que esto tiene que ver con las intenciones. Entonces, estamos viendo que hay un pueblo que se estaba volviendo desde su corazón, y eso lo dice Joel, ahora lo vamos a ver, que es lo que Dios está esperando, el Padre está esperando de su pueblo, que no solamente se vuelva en un sentido literal, y lo hemos hablado muchas veces, mecánico, donde hacemos las cosas porque las hacemos decir, wow, se está haciendo, se está guardando, se está viviendo la Torah. Perfecto. Pero acá estamos viendo que no solamente es hacerlo y que se vea la acción, que está buena, pero trabajar desde la intención. No pueden estar separadas. Entonces, como que el profeta está hablando en estas palabras y hablando como el pueblo, diciendo que no solamente va a ser la acción, que literalmente voy a abandonar este camino y voy a retomar otro camino, el camino de la instrucción, sino que también desde mi corazón, desde mi intención, que acepte lo que vengo a traerle, que vengo verdaderamente humillado, que venimos verdaderamente entendiendo que hemos tomado un camino errado y que debo volverme. Es como un reconocimiento. Bueno, eso es lo que está hablando aquí. Entonces son las confesiones de nuestros labios, dice, que sean que sustituyan a esos sacrificios. Es decir, no porque uno sea más importante, sino porque cuando yo doy algo o hago algo, tiene que ir con esa intención, ¿no? No puedo desconectarlo. Es decir, yo quiero verdaderamente, no sé, piensa en algo que pueda hacer, que quiera hacer, que no solamente, un ejemplo puede ser cuando yo le doy algo a alguien, quiero darle algo a alguien. Más allá de que yo lo voy a hacer porque hay que hacerlo, puede ser, o porque realmente está mi intención de proveer esa ayuda al otro y tener esa conciencia que estoy dando, estoy proveyendo esa ayuda, que no soy mayor que el otro porque doy, sino porque realmente tengo que hacerlo, pero que también quiero hacerlo, ¿no? Si se entiende la idea. Y de hecho esto es muy importante antes de los días que nos vamos a presentar en Yom Kippur y como dije antes, también en los días que hemos venido reflexionando, en estos 10 días, se está trabajando mucho nuestro interior. Podríamos decir, se está trabajando mucho acerca de estas intenciones internas, ¿no? Intenciones del corazón de que verdaderamente, si es que nosotros estamos en ese punto de abrir nuestro corazón, ¿no? Y luego vienen las palabras de compromiso en el versículo 4, en el versículo 3 sería para las otras versiones, dice, en esta versión dice, Ashur, Asiria, no nos salvará, ya no montaremos en caballos, y dice, y no diremos nuestros dioses. Eso es muy importante. Nunca más diremos nuestros dioses. ¿Por qué? Porque ahora viene el compromiso. Primero se confesó, luego se entrega una ofrenda, una alabanza, es decir, con mi intención también voy a servirte, no solamente con lo que pueda hacer, pero ahora también voy más allá y me voy a comprometer. Es como ahora viene más la acción. Ya di mi ofrenda de mis labios, de mi interior. Ahora viene la acción acompañada que no solamente que mi intención, te voy a dar mi ofrenda, mi alabanza, sino que también mi compromiso, el compromiso de que lo voy a hacer. Entonces acá está diciendo, nunca más diremos nuestros dioses. Claro, porque el pueblo decía nuestros dioses a los dioses cananeos, ¿no? A las deidades cananeas, aquellos que realmente el Padre había puesto por la instrucción de que eso no se debe hacer, ¿no? No seguirá, dice, no a la idolatría y demás. Ahora, si avanzamos un poquito, el versículo 5, y voy a ir a la versión en el 4, versículo 4 en otras versiones, recuerden que estamos en Oseas capítulo 14, ¿sí? En este Shabbat de retorno. Entonces, el versículo 4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Es tremendo, es hermoso este texto. Yo sé que pensamos, sí, bueno, siempre nos gusta cuando Dios nos habla lindo, ¿no? Bueno, puede ser. Pero en esta ocasión tomemos este texto, prestemos atención y este es como la fuerza que necesitamos para estos días en que estamos y decir, wow, el Padre ha hecho tantas cosas que el día de Yom Kippur me voy a alegrar con lo que el Padre dice en su palabra, en su instrucción, porque es tremendo. Miren lo que dice. En esta versión,
la versión hebrea dice, yo rectificaré sus desobediencias. Yo rectificaré sus desobediencias, los amaré porque sí, pues mi ira se ha apartado de ellos. Y en las dos versiones encontramos una palabra que tiene casi la misma connotación, porque en una dice rectificaré sus desobediencias y la otra dice sanaré su rebelión. Entonces, yo busqué en el diccionario la palabra rectificar, que de hecho es una palabra que la estamos usando mucho en estos días. Entonces, me pareció interesante poder hablar un poquito de esta palabra para saber a veces de qué estamos hablando, a qué se refiere con rectificar, porque escuchamos mucho esta palabra. Entonces, rectificar significa corregir una cosa para que sea más exacta o perfecta, especialmente lo que uno ha hecho o dicho anteriormente. Entonces, básicamente tiene que ver con corregir. Ahora, cuando nosotros vemos, es decir, cómo Dios mismo, porque cuando hablamos de rectificar, por ahí entendemos que es algo que lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? Lo entendemos que en este caso estamos en un contexto de corregir. Estamos corrigiendo aquellas cosas que quizás no estaban en el carril correcto, entonces las vamos a poner donde deben estar. Esa es más o menos la idea de estos días de reflexión y demás, ¿no? Estos 10 días que son re importantes. Entonces, estamos haciendo esto como corregir, ¿no? Ahora, cuando el texto dice que Dios mismo dice, yo rectificaré, o acá dice yo sanaré, no está hablando que es algo que tengo que hacerlo yo, sino que parte la iniciativa desde Dios. Mi idea es, ¿de qué manera Dios ha rectificado? O dice, rectificaré sus desobediencias, y enseguida vino a mi mente a nuestro Mesías Yeshua, porque si hay una manera en que esas desobediencias, ¿cómo decirlo? Una manera de saber que hubo una posibilidad para nosotros, para nuestro pueblo, de poder reingresar a la familia, es por medio, y que esas desobediencias sean perdonadas, es por medio de Yeshua, por medio de lo que sucedió allí en el madero, y cómo a partir de ahí nosotros podemos tener solución a la muerte, podemos tener solución a lo que había pasado con las tribus perdidas, con la separación, el divorcio de Dios con Israel, su esposa. Bueno, todo esto está encerrado en esta palabra de yo rectificaré su desobediencia. Me gusta mucho la versión, la otra dice yo sanaré su rebelión. Está hablando también de una palabra linda de sanar, es como eso, me da la sensación de que hay un alivio, ¿no? Entonces, qué interesante que nosotros nos presentemos en este Yom Kippur y decir, hay alivio para nosotros, porque hay un Kohen Gadol que está oficiando por nosotros, y tener esa conciencia y saber esto nos trae un alivio, y también presentarnos de una manera diferente, no porque no tengamos que quizás decir, bueno, no es que no voy a decir perdón, pero ya venimos trabajando esto desde Yom Teruah y es interesante, y presentarnos en Yom Kippur, es decir, esta es la parte donde ya viene a hacerse, como a verse lo material o a verse manifestado todo ese proceso que hemos estado viviendo. Así que es un tiempo hermoso, así. Piense en sanidad, piense en que Dios ha rectificado, ha corregido todo eso. Interesante. Ahora vamos al versículo 6, si lo podemos buscar ahí, versículo 6 al versículo 8 de Oseas 14, no lo voy a leer, solo quiero pasar, y aquí nos habla de bendiciones, de cómo después de ese mismo acto que Dios va a hacer, de sanar, porque dice que va a sanar, va a rectificar, dice, esta versión hebrea dice solo porque sí, en la otra dice porque habla de la gracia, dice de pura gracia, acá cuando vieron el Antiguo Testamento nos habla de gracia, que ya en la instrucción, en los profetas, Dios está hablando de esa gracia y ya está adelantando. Entonces, ¿qué está diciendo? Que de pura gracia Dios va a tener esta iniciativa. Entonces, después que se revierte esa situación, vienen días de regocijo, vienen tiempos de bendiciones, como vemos en toda esta descripción.
Y encontramos eso en el versículo 6 al 8. Y luego dice el versículo 9, que sería algo así como el versículo 8 para otras versiones. Dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré y seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Y me gustó y presté atención porque en esto también quiero que tengamos presente porque nos habla de una figura muy, por decir así, muy pertinente para los días en que estamos, ¿no? De estos días, como dije, de Teshuvá, de volvernos. Porque dice que en esta versión hebrea nos habla diferente, no habla de la haya verde, sino habla del ciprés. Entonces buscaba un poquito acerca del ciprés, dice que el ciprés tiene que ver con que tiene una contextura flexible, se puede inclinar fácilmente, y muy interesante porque hay algunos datos de que el ciprés para las civilizaciones antiguas era considerado un árbol sagrado. Entonces pensé cómo el Elohim de Israel está hablando al pueblo, obviamente con una figura, con un árbol que ellos conocían muy bien, que en ese tiempo tenía esa connotación sagrada, ¿no? Pero no solamente esto, sino que dice que este era un árbol que era tenido como un árbol espiritual y tenía un simbolismo tremendo. Principalmente simbolizaba la vida y la muerte. Entonces, Dios le está hablando al pueblo y le está diciendo, yo soy ese ciprés verde o esa haya verde, yo soy el que simbolizó la vida y la muerte, o sea que en él está compuesto el todo, ¿no? Como decimos, él es todo, nosotros no podemos ni imaginarnos todo lo que es el Padre, ¿no? Entonces él es la vida, él es la muerte. De hecho, esto quiere decir, cuando él dice que él va a ser ese ciprés verde para nosotros, y dice yo voy a ser tu fruto, quiere decir que es él desde ese punto elevado se va a descender, por decir así, para escucharnos, para tenernos presentes y para, en cierta manera, ver nuestras necesidades, porque de hecho que él dice que antes que nosotros le pidamos ya lo sabe. O sea que hay ese punto de flexibilidad y lo encuentro en este profeta cuando está diciendo de que de él mismo va a partir esa rectificación, esa sanidad. Él va a sanar las desobediencias. O sea que él está haciendo es como tomando esa iniciativa y volcándose a su pueblo a darle lo que está necesitando, ¿no? Y por eso es que veo esa figura del ciprés verde, que era de hecho muy tenido en cuenta antiguamente. Interesante, interesante. Ahora vamos a Joel. Quiero destacar algunos textos, versículos de Joel, de Miqueas y ya para ir cerrando esta idea de esta Hasdará de retorno, de volvernos, Hasdará Hasinú, pero en esta ocasión tomando de la porción Vayelej. Entonces, Joel dice lo siguiente. Joel capítulo 2, y vamos a ver el versículo 12, y dice así. Incluso dice ahora, dice Adonai, vuelve a mí, hacia mí, de todo tu corazón, con ayuno, con llanto, con lamentación. Creo que en esta versión dice, en el versículo 12 dice, sí, está igual, convertíos ahora, dice Adonai, a mí, de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, ¿no? Es muy parecido como lo dicen las versiones. Acá el punto es que otra vez encontramos, como en Oseas, cuando comenzamos, en Oseas, cuando nos habla de Shuv, de volvernos, en el versículo 2, nos habla de vuelve, oh Israel, y acá dice algo más específico, porque si hace la aclaración es ¿por qué? Porque el pueblo quiere decir que estaba en cierta manera guardando muchas cosas de la Torá, pero sin haber puesto el corazón o la intención. Volvemos a lo mismo. No puedo hacer nada si no está allí mi intención y entender lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces dice, vuelve hacia mí de todo tu corazón. De todo tu corazón. Está haciendo la aclaración en esto, ¿no? Vuelve hacia mí de todo tu corazón.
Y el versículo 14, quiero avanzar. El versículo 14 dice: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para Adonai vuestro Dios. En otra versión dice diferente, un poco diferente, dice: el que sea consciente, que se vuelva, que el consciente que ha transgredido, que vuelva y se arrepienta. Entonces después vendrá la bendición y se podrá realizar la ofrenda. Bueno, y ahí dice, bueno, otras cosas. Pero acá dice el que sea consciente. El que sabe que ha hecho algo, el que ha hecho o ha estado tomando un camino que es cerrado, y esto lo vamos a ver ahora, que quiero al terminar hablar específicamente de este Shabbat de retorno. ¿Somos conscientes o no que quizás el camino que estábamos siguiendo o oyendo no era el correcto? Bueno, dice: el que sea consciente que ha transgredido, que vuelva, que se arrepienta, o sea, que tome ese camino de retorno y se reconecte con el Padre. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en nuestra vida que están desconectadas, porque están fuera del lineamiento, fuera de esa instrucción. Es importante saber esto y tenerlo presente, porque a veces cuando aún para nosotros los mandamientos nos da igual, hay ciertas cosas que nos da igual, recuerden que no, las cosas no son iguales, que hay efectos, hay consecuencias en todo esto. Entonces tenemos que recapacitar y sincerarnos con nosotros mismos y decir: no, en esto estoy errando, estoy yendo mal, reconozco que he transgredido, entonces tengo que hacer un shuv, una vuelta, y reconectarme con el Padre. De eso más o menos es lo que está hablando aquí Joel. El versículo 21 del capítulo 2 de Joel dice lo siguiente, y esta es lo que me re gusta, este texto siempre, y cuántas veces lo hemos cantado, ¿no?, en la iglesia. Dice: no temas tierra, Dios hará grandes actos de benevolencia. No temas tierra, Dios hará grandes actos. Aquí está hablando otra vez de no tener temor. ¿Por qué? Porque Dios está en la intervención. Pero no voy a esperar que Él solamente me dé, ¿no? Y decir: bueno, Dios ya hizo todo por mí, entonces ya estoy tranquilo. Y eso no quiere decir que no sea suficiente lo que Yeshua hizo, pero es para otro contexto, ¿verdad? Sabemos que necesitamos reingresar a la familia del Padre y por medio del Mesías podemos ingresar. Pero a partir de que estamos en la casa, sabemos y en convenio con el Padre, no puedo hacer otra cosa. Porque si no, en vano murió Mashiach. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tendría tomarme de ese acto, de lo que Dios hizo, de rectificar, de sanar mi desobediencia y luego seguir haciendo lo que a mí me parece, fuera de lo que es la instrucción? No tiene lógica, no tiene sentido. Entonces, para esto, ahora que estoy en la casa del Padre, en la familia, sí guardo la instrucción, camino en la instrucción y doy gracias. ¿Por qué? Porque pude ser parte del pueblo. Y obviamente me tomo de las palabras del Maestro, del Mesías Yeshua, que es el que nos enseña verdaderamente cómo vivir la Torah todos los días. Entonces, ¿queda excluido el Mashiach? No, de ninguna manera. Y él dice, y Dios dice, por medio de la boca del profeta: no temas tierra, Dios va a hacer grandes actos de benevolencia. Si vamos a Miqueas, capítulo 7, hay 3 versículos que terminan, que son tremendos. 3 versículos. Vamos a Miqueas, capítulo 7, el versículo 18 al 20, y dice de esta manera: ¿quién es como tú, Hashem, que perdona la iniquidad y que pasa por alto la transgresión del remanente de su heredad? Él no mantiene su ira para siempre, pues desea la bondad. Entonces acá está hablando otra vez que Dios es misericordioso, que va a perdonar la iniquidad de su pueblo y que aún, dice, va a pasar por alto. Y esto me hace la idea cuando vemos en Pesaj. ¿Recuerdan en Pesaj cuando dice que el ángel pasaba por alto esas casas que estaban pintadas, los dinteles, con la sangre del cordero? Entonces pasa por alto la transgresión del remanente, de aquellos que han quedado, de los hijos, de nosotros, los que somos el remanente de esa heredad. Entonces
tengamos presente esto. Dice, Él no mantiene su ira para siempre, pues desea la bondad. Y hoy nosotros podemos estar hablando de esto, que somos ese pueblo, ese remanente que pudimos entrar nuevamente, vale la redundancia, al pueblo, ¿no? Porque dice que Él va a pasar por alto esa transgresión. Y luego dice una vez más, se apiadará de nosotros, anulará nuestras transgresiones y arrojará nuestras faltas a las profundidades del mar. Entonces, estamos en un tiempo de renuevo. Todo esto hicimos al presentarnos en Yom Teruah, en Rosh Hashanah. Hicimos un tiempo, es decir, todo esto quedó atrás en el ciclo anterior. Comienza un nuevo ciclo en estos días que estamos a prueba, ¿no? En estos 10 días, para que sea toda la manifestación allí en Yom Kippur, tremendo, lo que el Padre suelta, va a ser, que su pueblo va a ser sellado, que estamos en un tiempo hermoso, disfrutar, ¿no? Disfrutar de esto. Ahora, el versículo 20 dice, entrega la verdad a Jacob, a la bondad a Abraham, como juraste a nuestros ancestros en los días de la antigüedad. Entonces, para cerrar esta Haftará, este tiempo, es tener presente que de parte del Padre surge la iniciativa y que está esperando que su pueblo regrese. Ahora, cuando nosotros pensamos en este Shabbat, me pareció interesante que estos son días de, como decíamos, de arrepentimiento, de retorno, como estamos hablando en toda esta Haftará, y se dice que estos días son los días, y principalmente estos días, 10 días, y este Shabbat es como que trabaja de una manera donde va como corrigiendo, por decir así, los 365 días del año. Es como que está en ese trabajo, ¿no? Y es importante que en este Shabbat, por ejemplo, en este Shabbat de retorno, nosotros tengamos presente, es decir, ¿qué le voy a dar al Padre? ¿No? ¿Qué le voy a dar al Padre? Yo puedo darle mi confesión, mi arrepentimiento, es verdad, es bueno, mi retorno, pero ¿qué le voy a dar? O sea, y pienso en todo lo que vimos en la Haftará, en esta sección de los profetas, que todo el tiempo pareciera que el Padre está pidiendo de nosotros el corazón. Está pidiendo nuestra vida, está pidiéndonos a nosotros, porque en el llamado que hace Oseas, y lo está diciendo Joel también, cuando dice vuelve, es como decir, Dios me está anhelando. Es como, hay un anhelo de estar con Él. Y esta es la idea cuando decimos que es un camino que yo debo abandonar y tomar el camino de la instrucción. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando de parte del Padre un montón de cosas. Sí, yo puedo estar esperando todo, pero el punto es que yo estoy dando. Por eso, cuando yo estoy pensando en que Él me dice que vuelva y habla de toda la restauración que va a hacer con su pueblo, hay algo que tenemos que tener presente. Y dentro del despertar, y esto es muy importante, en el retorno, en el volvernos, no puede haber bendición de arriba si no hay un despertar abajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo puedo hablarle a una persona acerca de todo lo que se está viviendo, lo que estamos entendiendo, el despertar, la Torá, todo lo que está pasando, pero si esa persona no tiene un despertar, no se puede volcar la revelación desde arriba. Es como dice Génesis, que no había lluvia hasta que alguien la pidiera. Porque cuando se empezó a trabajar la tierra, digamos, ¿cómo nosotros sabemos? ¿Cómo vamos a esperar algo si nosotros no lo pedimos? De hecho, vemos los textos que nos hablan de pedir, nos hablan de que debemos pedir. Y recuerden que el texto que más conocemos es pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Bueno, conocemos esos textos y esos están o tienen que ver con ese llamado que Dios va a hacer a su pueblo. ¿Por qué? Porque Él llama a que su pueblo se vuelva. ¿Para qué? Para poder soltarle todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, ¿de qué manera puede haber esa revelación? Cuando hay un despertar, cuando hay un pedido desde abajo. Cuando muchos de nosotros que nos hemos despertado, en cierta manera, tenía que ver
y aunque está profetizado que Dios iba a hablar a su pueblo, iba a llamar a su pueblo, claro, Dios nos llamó a todos nosotros, pero desde nosotros había un trabajo de querer, de pedir, de inquirir, de buscar. Entonces, esto tiene que ver que en este Shabbat de retorno, en este Shabbat Shuvah, nosotros pensemos en que si realmente quiero ese camino de la instrucción, si realmente yo quiero un tiempo de despertar mayor, quiero un tiempo donde la palabra traiga esa revelación, el Padre traiga de esa lluvia, o yo no quiero. Porque muchas veces no recibimos cosas porque no queremos. Entonces muchos pueden decir, la palabra sigue trabajando, sí, la palabra sigue trabajando y sigue habiendo despertar porque la palabra está en movimiento, pero si no queremos, quedará ahí. Se recibirá hasta donde se pueda, porque si no hay una vasija que pueda contener todo lo que es soltado y que esté preparada para eso, no será soltado. Y esto es muy importante dentro del retorno. Muchas veces pedimos perdón y no está mal, pero quizás lo primero que tenemos que trabajar en este Shabbat es la intención y desde mi corazón decir, verdaderamente yo quiero más. Porque cuando queremos más y queremos recibir más y más revelación, implica que después tienen que haber otras acciones y tiene que haber respuestas a todo eso que es soltado, ¿no? Entonces, muchas veces hay información, pero no estamos entendiendo verdaderamente y por eso, pasados los ciclos recién, cuando hay una apertura en nosotros podemos entender lo que había sido soltado. Es interesante esto, muy interesante. Y quiero terminar porque para esto es necesario entender que si hay una clave en este día en la cual nosotros debemos trabajar y es el amor. El mandamiento en Juan 15 dice lo siguiente, es muy interesante y quiero terminar con esto. Y dice, este es mi mandamiento, dice Yeshua, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo creo que no tengo que explicar mucho este texto. Es Juan capítulo 15, versículo 12, y puede ser leerlo hasta el 17. Es un texto muy interesante. De hecho, todo Juan 15 nos habla de permanecer unidos a Él, de estar unidos a esa vid, de todo lo que se recibe por medio de el estar permaneciendo en Él, y todo lo que se suelta del Padre, y es la misma figura que estoy hablando. Si yo no estoy trabajando por querer, por ese despertar, es como que no estuviera en el árbol recibiendo lo que tengo que recibir. Entonces dice, permaneced en mí, dice Yeshua en el capítulo 15 de Juan. Y luego nos habla de esto, ¿no? Dice, este es mi mandamiento, que se amen, y obviamente no hay mejor cosa que aquel que da la vida por sus amigos, ¿no? Dice, acá no estaba hablando de esa acción de dar. ¿Y qué va a pasar? Que yo también voy a recibir. Nunca hay un dar sin recibir. Esto quiere decir que si acá me está hablando de dar, que es muy seguro, y les aseguro esto, porque la Escritura sí lo dice, que cuando yo hago eso voy a recibir. ¿Por qué? Porque cuando yo di, se recibió y ahí se provoca el equilibrio, la armonía, y es lo que se necesita, ¿no? No puede haber solamente un recibir o no puede haber solamente un dar, tienen que estar los dos para vivir ese equilibrio. Todo esto se los dejo como un pensamiento, como una idea para antes de Yom Kippur, en estos días, aunque esto venimos trabajándolo ya, ha sido, digamos, entregado en Yom Teruah, en Rosh Hashanah. ¿Sí? Todo esto hemos trabajado y solamente decir, tengo una disposición, que voy a recibir este día de Yom Kippur aquello que yo di en Rosh Hashanah, el mismo concepto, ¿sí? Entonces, para que haya un equilibrio, para que encontremos allí verdaderamente eso que se necesita. Para todos, Shabbat Shalom, una buena semana, pero por sobre todas las cosas, un buen ayuno, que tengan un buen tiempo, que puedan disfrutar del ayuno, de lo que el Padre tiene para nosotros en ese día, y decirles que seamos sellados en el libro de la vida. Gamar Hatimatová, que tengan todos un buen
tiempo de ayuno, de bendición, de Yom Kippur, de todo lo que hay para nuestro pueblo, ¿no? Así que con esto voy terminando y tengamos presente, como siempre digo, tengamos presente en nuestro canal de YouTube tenemos las porciones, de hecho estamos, como decíamos, estamos terminando el ciclo de Haftarah y ahí en Casa de Ray pueden darle me gusta, pueden encontrar más videos y también decirles que solamente nos queda una Haftarah y estamos terminando el ciclo de Haftarot de un ciclo completo. Así que es un viaje que hemos emprendido y ya lo estamos terminando. Vuelvo a despedirme, Shabbat Shalom y que seamos sellados en el libro de la vida.